aportar algo más de lo que se estaba conversando al final. Me pareció interesante también la pregunta aquí del pastor. Y quisiera que busquen en el texto que hemos estado conversando en la última partecita de nuestra sesión en la mañana. Vamos a Mateo capítulo 18, solamente para aportar algo más. Este es un pasaje que conocemos todos. Entonces, capítulo 18 de Mateo, versículo 15, es el texto de cómo debemos restaurar a alguien, ¿verdad? Ah, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Cuando alguien peca, hermanos, tenemos esta fórmula aquí. Ahora, pregunta, si alguien peca y hay variantes en cuanto a esto, hermano, pero vamos a comenzar con esto. Si alguien peca contra uno, entonces debe uno ir y a solas exhortarle. Si se arrepiente, le hemos ganado. Ahora, ¿seguimos el siguiente paso o no? Ya no. En la mayoría de los casos no. Hay algunas veces que es necesario a veces que la iglesia conozca algún asunto que hay en un creyente. Por ejemplo, si un hermano de la iglesia cometió pecado de fornicación y de en medio hay un embarazo, entonces ya eso es algo, es un detalle que debemos considerar. Pero la idea no es, hermanos, seguir todo el proceso y cuando en la primera parte alguien se arrepiente o en la segunda parte alguien se arrepiente. Entonces, solamente para mencionar eso, que no tenemos que llegar hasta el final. Con el rebelde sí, con aquel que no se arrepiente, no reconoce su pecado, entonces hay que seguir hasta el último paso. Tiempo no tenemos, hay que buscar sabiduría de Dios en ese sentido, como se dijo en la mañana, pero la idea es ganar al creyente, restaurarle a la comunión, ¿verdad? Entonces, pero si se arrepiente en el segundo paso, por ejemplo, cuando dice, toma uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, se arrepiente allí, entonces ya se terminó, ¿verdad? Y ahí hay matices y todo eso, pero ahí termina. No tenemos que llegar al final necesariamente en todos los casos, ¿verdad? Entonces la meta es ganar, la meta es restaurar a los creyentes. Muy bien, solamente hermanos para mencionar eso. Ahora vayan a sus hojas, por favor, o vayan a sus lecciones, perdón. Estamos, a ver, ¿dónde estamos? Sí, vamos a ver ahora, 36. Ahora es en cuanto a la palabra de Dios, ¿verdad? Este ya es el aspecto práctico. Entonces, en relación a la palabra de Dios, lo que el creyente debe saber en cuanto a la palabra de Dios. Primero, entonces, vamos a ver qué cosa debe saber en cuanto a la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, comenzamos ahí. Tengo algunos que he anotado aquí. Ustedes más tienen en sus lecciones más cosas, pero vamos a ver aquí algunos que quiero mencionar que creo que son importantes. ¿Qué necesitamos saber de la palabra de Dios, de la Biblia, verdad? ¿Qué necesitamos saber? Primero, hermanos, idea fundamental, aunque hemos escuchado ya tantas veces, pero tenemos que decirlo otra vez, que la Biblia es inspirada. La palabra de Dios es inspirada. Eso es lo que le hace distinto, hermanos, a cualquier otro libro en el mundo. La palabra de Dios, ¿cómo es? Inspirada, ¿verdad? Exhalada, dada por Dios. Entonces, allí comenzamos, hermanos. Como dice Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para varias cosas. ¿Para cuáles cosas? Para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, eso es lo que le hace diferente, hermanos, a la Biblia, la inspiración. Podríamos hablar aquí mucho de la inspiración, pero este no es un tema de doctrina. Pero básicamente, hermanos, la inspiración de la Biblia tiene que ser una idea que debemos tener todos nosotros como un fundamento en toda nuestra creencia, en toda nuestra vida. La palabra de Dios es inspirada, no es se le ocurrió a algún hombre o a un grupo de hombres, no se juntaron un grupo de hombres y se pusieron de acuerdo, vamos a escribir la Biblia. No, la Biblia es palabra de Dios. Solamente para mencionarles, hermanos, que la inspiración involucra que la Biblia es inspirada totalmente y palabra por palabra en los manuscritos originales. Ahora, tenemos un problema. ¿Tenemos manuscritos originales o no? ¿Alguien tiene un manuscrito, un papiro por ahí? No tenemos manuscritos originales. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros que lo que tenemos aquí es palabra de Dios? Ya, fe es uno, ya, pero ¿qué más? Está inspirada, ¿ya? ¿Qué más? Hay otro aspecto de la doctrina de la Biblia que tenemos que sacar ahora. ¿Qué ha pasado, hermanos, a través de los tiempos con la Biblia? Se ha traducido, ¿y qué se llama eso? Recopilar, ya, ¿y cómo se llama eso? ¿Por qué se copiaban? ¿Para qué? Para preservar. Entonces ahí encontramos, hermanos, el otro aspecto de la doctrina de la Biblia, que es la preservación. Dios preservó milagrosamente su palabra a través de todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, inspiración es importante, la preservación. Podemos confiar de que el texto bíblico que tenemos es totalmente confiable, porque ha sido preservado a través del tiempo, ¿verdad? ¿Y cómo la preservó Dios? A través de las copias y copias y copias, y después ya se ha traducido. La Biblia, como ustedes saben, hermanos, es el libro más leído en el mundo, más traducido en el mundo, y es el libro, hermanos, que se ha traducido a más idiomas en el mundo como ningún otro libro, perdón, como ningún otro libro. No hay ningún otro libro en el mundo que ha sido traducido más que la Biblia. Y hace poco nomás estaba hablando con el pastor Jim Carlton y él decía que se está traduciendo la Biblia, no recuerdo el nombre, pero para un grupo de personas en la selva, ¿no? Entonces, se está traduciendo, sigue traduciéndose, porque hay gente, hermanos, que no sabe leer su idioma. Interesante, ¿no? Es decir, son comunidades que solamente todo es vía oral. Solamente hablan, se comunican, pero no tienen su idioma escrito. No hay un alfabeto de su idioma. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo de las personas que están trabajando con estas comunidades? Es escribir, es hacer un alfabeto de su propio idioma, de ellos, y luego hay que enseñarles a leer su propio idioma. Qué trabajo, ¿no? Ese es, hermanos, de manera como Dios está haciendo llegar su palabra más y más. Es inspirada, es preservada. Esa es una idea, hermanos, que tenemos que tener. Eso tenemos que saber nosotros de la palabra de Dios. Segundo, la Biblia no tiene errores. Segunda de Pedro, por favor, busquen Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 hasta el 21. Entonces dice, hermanos, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Un aspecto de la inspiración, hermanos, quiere decir que la Biblia es inerrante, no tiene errores, no tiene errores.
Pero ¿cómo es eso posible si tenemos más o menos 40 escritores, ¿verdad? 40 escritores en un lapso, que valga la redundancia, de tiempo de más o menos 1500 años y no hay ninguna contradicción? ¿Humanamente es posible eso? No. Quiere decir entonces, hermanos, que hay algo milagroso en la Biblia. Es porque es palabra de Dios, ¿verdad? 1500 años, 40 o más escritores. Humanamente eso sería, hermanos, habría mucha contradicción. Además, imagínense, del primero que escribió, que es Moisés, cómo era su cultura, su formación y todo eso, y después escribiendo Juan, año 95, 100 más o menos después de Cristo, diferente cultura, ¿verdad? Diferente contexto. Entonces, pero no hay ni una contradicción. La Biblia no tiene errores. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos, o no? Claro que sí, tenemos que estar de acuerdo, hermanos, que la Biblia no tiene ningún solo error. Ahora, cuando la Biblia da datos geográficos, a veces datos de medicina, científicos, lo que dice es verdad. Pero la Biblia no es un libro de ciencia, no es un libro tampoco para estudiar geografía. Entonces algunos dicen, ah, ya, pero ¿por qué dice que el sol sale y se oculta cuando en realidad es la tierra quien se mueve? ¿Se equivocó la Biblia? No, porque la Biblia no está intentando ahí enseñarnos sobre los movimientos de los planetas, de los astros, no. Simplemente nos está hablando de otro asunto, ¿verdad? Entonces, pero cuando nos da datos científicos, lo que nos da es verdad. La Biblia entonces no tiene errores, tenemos que estar convencidos de eso. Hebreos 4:12, por favor, ahí Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. ¿Qué dice allí, hermano? Alguien que lea, alguien que tiene sueño, que lea, a ver. A ver. ¿Quién está en peligro? A ver. A ver, a ver, Juan. Juan, ¿no, hermano? Ya, Juan, a ver, Que adelante. la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ajá. Es como una espada de dos filos que penetra hasta el alma y corta el sueño. No, no dice texto, pero dice, hermanos, llega hasta dónde? Las coyunturas, los tuétanos. ¿Cuáles son los tuétanos? Lo que está en medio del hueso, ¿verdad? Hasta allí. Es una manera de decir que la Biblia es tan poderosa, tan eficaz. Nos analiza, nos examina, a veces nos revuelca. Ustedes, bueno, pastor, estaba mencionando de un pastor que se llama Henry Morales. Una vez él fue a predicar a mi iglesia y a veces pues uno dice, no, hermanos, siéntanse cómodos para escuchar la palabra de Dios. Y yo dije algo así. Y él pasó y dijo, hermanos, yo no quiero que se sientan cómodos. Yo quiero que se incomoden, porque voy a predicar de la Biblia. Y es que, hermanos, la Biblia a veces nos incomoda, ¿cierto o no? Debe incomodarnos, en el sentido de que nos examina, nos hace ver nuestras necesidades espirituales que tenemos todavía en nuestra vida. Pero la Biblia, la palabra de Dios, es viva y eficaz, es tan cortante, hermanos, tan cortante. ¿Cuántos éramos duros antes de conocer a Cristo? Hemos escuchado el Evangelio y le hemos rechazado. Ah, esos locos, ¿no? Nos hemos reído de los cristianos, del cristianismo, de la Biblia. ¿Cuántos éramos así? Sí, éramos así, hermanos, éramos tan duros. Nadie dijo, ay, qué bonito que voy a escuchar de la palabra de Dios. Ay, cuéntame más, ¿no? Éramos duros, pero la palabra de Dios, Dios ha usado su palabra para quebrantar esos corazones tan duros, tan empedernecidos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Ese es el poder, hermanos, de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos ha tocado, hermanos, la Biblia? ¿Cuántas veces nos ha examinado? Yo he visto, hermanos, que la Biblia ha examinado mi vida muchas veces. Muchas veces en pleno culto yo tenía que agacharme y decir, Señor, estoy mal.
y confesar mi pecado, ¿no? Entonces, eso hace, hermanos, la palabra de Dios. Yo me acuerdo mucho, hermanos, que una vez íbamos a hacer un trabajo y no sé por qué yo abrí mi Biblia. Yo no creo, hermanos, de esos que, allá, ¿dónde predico? Aquí, Señor, me dice. No, yo no creo en eso, pero no sé, abrí mi Biblia y dije, vamos a leer algo. Y no me acuerdo dónde leí, y cuando vi a esta persona estaba llorando. Y me detuve, ¿y qué pasó? ¿Por qué lloras? Y me dijo, ¿por qué lees ese texto? No sé, le digo, yo simplemente abrí y comencé a leer. El asunto es que lo que estaba leyendo estaba atacando su pecado y no aguantó y se puso a llorar. Así es la Biblia. Yo no prediqué, no me esforcé en convencer nada, a nadie. Simplemente comencé a leer y causó eso. Miren cómo es la palabra de Dios. Es viva, eficaz. Necesitamos saber eso, hermanos. ¿Ya? Necesitamos saber que la Biblia es viva y eficaz. Romanos 1:14. Vamos a ver, hermanos. Romanos 1:14. Otro que esté tentado a dormir. ¿Quién es? A ver, Romanos 1:14 al 17. A ver, ¿quién está en peligro? No queremos soldados caídos todavía. A ver, ¿quién es? ¿Quién se anima? A ver, Romanos 1:14 al 17. A leer el texto. Ya. A ver, leemos juntos. A ver, entonces, 1:14 al 17. A ver, ¿listos? Vamos a leer 2, 3. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dios ha creado todas las cosas bellas que tenemos, hermanos. Así como aquí todo es bello, hay otras partes. Puede uno observar la belleza de la creación de Dios. Pero la creación de Dios tiene limitaciones. Nos hacen pensar en un creador, sí, pero tiene limitaciones en no decirnos exactamente cómo podemos tener vida eterna. Pero la Biblia sí nos da el mensaje preciso para que el hombre, se convierta al Señor. Si no tenemos la Biblia, no tendríamos ese mensaje que es el mensaje de la salvación. La creación nos da que pensar de Dios y todo. Debe pensar el hombre de que alguien hizo todo esto, alguien poderoso, pero nadie se salva pensando en alguien poderoso solamente. Necesitamos el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Ya, pero ayer dijimos, ¿qué es el Evangelio? Ajá, Cristo murió, sepultado y resucitó. Eso dice 1 Corintios capítulo 15. Pablo está diciendo, ¿no? Yo dije esto, de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Entonces, eso, hermanos, no nos puede decir la creación. Ahí está. No, eso no nos dice la creación. El mensaje preciso para que el hombre sea salvo, la tenemos en la Biblia. Por eso que cada vez que nosotros hablamos de Cristo a las personas, mencionamos versículos, ¿verdad? Eres pecador, Dios te ama, Dios murió por ti, necesitas creer en el Señor Jesucristo, volverte de tu pecado, creer en Él y Él te va a dar vida eterna. Entonces, ese mensaje o esa idea, hermanos, debe estar muy fuerte en nosotros. Eso es lo que debemos saber, que la Biblia es el único mensaje de la salvación. Uno más, hermanos. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Vamos a ir aquí. Primera de Pedro 2:2. A ver, un buen versículo, ¿verdad? Todo, como toda la palabra de Dios. ¿Qué dice, hermanos? Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, la palabra de Dios es el único alimento para el creyente.
Hermanos, no podemos sobrevivir solamente escuchando un sermón el domingo. Necesitamos cada día alimentarnos de la palabra de Dios. Todos los días. Cada día, hermanos. Muy temprano. Yo recomiendo, a pesar de que en la Biblia yo no encuentro un versículo que dice que debemos leer temprano, aunque hay ejemplos de personas que leían la palabra de Dios temprano, pero es mejor hacerlo temprano porque después ya viene todas las actividades, ¿verdad? Que la casa, que los hijos, que el trabajo, la chacra o las actividades que tenemos, ya 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, ya no hubo tiempo para leer la Biblia, la palabra de Dios. Es alimento. ¿Qué pasa si no hubiéramos comido hoy día el almuerzo, hermanos? ¿Cómo? Ayuno. Ya no estuviéramos sin combustible, pues, ¿no? Más cansado, ya todo el mundo quiere irse. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos recordar las palabras del Señor Jesús que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo está en su meditación la palabra de Dios? ¿Cómo está, hermanos? Hasta tenemos que dormir con nuestra Biblia cerca para hacerlo primero, para que lo primero que hagamos sea leer y meditar en la palabra de Dios. Entonces, esto es, hermanos, muy importante, esto es serio también. Si viaja, lleve la Biblia, ¿verdad? Aquí hay un aparatito que puede servir. Si no puede llevar una copia, lleve la Biblia en su celular. Si está lleno su celular, ya no aguanta más, no, desinstale alguna aplicación que no lo necesita realmente. Ponga la Biblia. Hay algunas aplicaciones de la Biblia incluso que uno puede escuchar. Sí. Entonces, por ejemplo, yo tengo hijos que pueden leer en el carro, otros no, pero puede escuchar. ¿Sí o no? Claro, podemos escuchar. Yo no tengo ningún problema para leer en un bus, en una combi, en una moto, en el avión, donde sea. Gracias a Dios puedo leer. Pero hay personas que no pueden leer porque se marean, comienza ya le duele la cabeza y todo eso. Pero sí se puede escuchar. Miren, hermanos, cómo nos ayuda la tecnología. Entonces, pero es alimento, es rico, hermanos. Como dice aquí, que es la leche espiritual, ¿cómo dice? No adulterada. No hace daño, hermanos, la palabra de Dios. Nos nutre, nos fortalece, nos da fuerza espiritual, nos da fuerza incluso física, hermanos. De verdad. Uno está desanimado ya de ir tan lejos a predicar y de pronto lee algo, parece que tengo fuerzas, quiero caminar, ¿verdad? Entonces, alimento, hermanos, nos nutre. Ahora, Salmo 119, 133, por favor, Salmo 119, 133. Muy bien, Salmo 119, 133. ¿Todos estamos ahí? En Salmo 119, 133. A ver, vamos a ver, hermanos, leemos ahí ese versículo o ese verso, porque este es libro poético. 119, 133. Dice, vamos a leer, hermanos, 2 y 3. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. La palabra de Dios, hermanos, nos limpia. Nos limpia. Salmo 119, 133. Nos limpia del pecado. El salmista dice aquí, ordena mis pasos. Ordenar los pasos significa, hermanos, que andemos bien. ¿Verdad? Andemos bien, ordena mis pasos, dice, con tu palabra. El capítulo 119, versículo 105, o verso 105, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la palabra de Dios nos limpia. Necesitamos saber esto, hermanos. Necesitamos estar convencidos del poder de la palabra de Dios.
Uno más, vamos a ir a Hechos capítulo 17, aquí cuando el apóstol Pablo estaba predicando, y es interesante, hermanos, aquí porque él está predicando en Atenas, en Hechos capítulo 17, versículo 22, y él va a decir estas cosas cuando ve toda la sabiduría, ¿no?, de los atenienses y todos sus santuarios, todas esas cosas. Dice Hechos 17, 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando por vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Y comienza, hermanos, a dar allí alguna información. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Cómo sabe Pablo eso? Ujú. O sea, Pablo conocía la Biblia. Pablo, hermanos, conocía el Antiguo Testamento, manejaba esa información. Y ahora está confrontando a personas idólatras, personas que buscaban la sabiduría como un ídolo, porque a veces la sabiduría puede volverse un ídolo, sabiduría mundana. Y él está citando prácticamente, hermanos, porciones del Antiguo Testamento. Esto nos da la idea de que la Biblia, hermanos, es suficiente, la suficiencia de las Escrituras. Perdón, hermanos, la suficiencia de las Escrituras. Entonces, la Biblia, hermanos, siempre es suficiente para nosotros. No necesitamos más. No necesitamos agregarle más, hermanos, a la palabra de Dios. Es suficiente. Entonces, ese es otro tema interesante dentro de la doctrina de las Escrituras, que es la suficiencia de la palabra de Dios. Pero miren, hermanos, en sus materiales tienen más ustedes, perdón, pueden revisar más ahí, saber acerca de la palabra de Dios. Pero vamos a pasar al otro aspecto que es, ahora, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Qué hago? Lo que el creyente o todo creyente debe hacer ahora. Y en esta diapositiva más he puesto, hermanos, palabras claves que nos ayudan a recordar qué debemos nosotros hacer con respecto a la palabra de Dios. Por ejemplo, algo muy fundamental que es leer. Y hay que, hermanos, yo no quiero criticar a nadie, no está en mi corazón eso, hermanos. Solamente quiero decirles, cada vez más y más necesitamos aprender a leer mejor. Se puede, hermanos, se puede. No sé quién me dijo aquí, hermanos, que llegó hasta cierto grado nomás. Pero necesitamos aprender. ¿Se puede aprender o no, hermano? Sí. ¿Qué tenemos en nuestro lenguaje? Tenemos comas, tenemos puntitos, tenemos tildes, tenemos puntos finales y podemos aprender a leer mejor el texto. Y la ventaja o el valor de leer bien es entender mejor. ¿Sí o no, hermanos? Claro que sí. Tenemos que aprender a leer mejor. Entonces, todos estamos en ese camino, hermanos. Entonces, tomar en cuenta que hay una coma, hay un punto allí, y si estoy luchando, entonces sigo aprendiendo. Quiero leer mejor para entender mejor. ¿Cuántos han leído la Biblia en un año? Ahí está. ¿Cuántos quisieran leer toda la Biblia en un año? Muy pesada. Ya. Hermanos, usted necesita leer promedio de 4 capítulos diarios para leer toda la Biblia en un año. Si lee 5 es mejor. Si lee 10 va a leer 2 veces la Biblia en un año. Entonces, pero hermanos, necesitamos leer. Primera cosa, necesitamos leer la palabra de Dios. Leer no es estudiar todavía, pero necesitamos leer.
Yo siempre digo esto, hermanos, si alguien no tiene práctica en estudiar la Biblia, comience leyendo. Comience leyendo. Ahora el siguiente pasito, digamos, vamos a decir, ahí en la diapositiva dice, meditar en ella. ¿Y qué es meditar, hermanos? ¿Cuántos tienen ovejas? Aquí, vacas. Ya. ¿Qué hacen estos animales en la noche? Me- Ya estás con sueño, Juan Pastor, café acá. ¿Qué hacen ellos? ¿Cómo se llama eso? Rumian. ¿Y qué están haciendo? Ya, están sacando el alimento otra vez, ¿para qué? Para aprovechar más los nutrientes. Es decir, cuando ellos en el día, prácticamente ellos recogen la comida, ¿verdad? La depositan, no sé, 4 estómagos, creo que tiene una vaca, por ejemplo. Ellos lo depositan en uno de esos, después en la noche, ¡blup! ¿No? Aquí y comienzan, ¿no? Y están toda la noche ahí. Eso es la idea, hermanos, de meditar. Yo regreso, traigo a la mente lo que he aprendido y comienzo a meditar, comienzo a rumiar. Entonces comienzo, hermanos, a sacarle el máximo provecho. ¿Por qué dice la Biblia aquí esto? ¿No? Y eso es meditar, hermanos. Contemplo, pienso en el texto, hago preguntas en mi mente. ¿Por qué dijo Dios esto? ¿Y por qué le dijo a esta persona? ¿O por qué le dijo esto a la nación? ¿O por qué le dijo a este grupo de personas? ¿Por qué pone este ejemplo? Estoy meditando, trayendo a mi mente lo que he leído, lo que he recogido, ¿verdad? Y estoy rumiando la palabra de Dios. ¿Entienden, hermanos? Esa idea. Eso es meditar. Meditar, traer a la mente y aprovechar, pensar, de repente leer otra vez, ¿no? De repente se me escapó una palabra y leo más y voy comprendiendo. Y a veces no entiendo todo. Imagínense más, ¿no? Nos quedamos con preguntas todavía. Pero ha habido un valor en que yo estoy meditando en la palabra de Dios. Ya, entonces comienza con leer, meditar. Luego menciona también renovar la mente y ordenar los pensamientos. En el Nuevo Testamento hablamos de eso en Romanos 12. Otro, hermanos, honrarla y respetarla. Hermanos, penosamente muchos están usando la Biblia para cualquier cosa menos para enseñarla. Para algunos la Biblia simplemente es un aditivo en el púlpito. Eso es penoso, hermanos, que predicadores leen un versículo, ponen ahí la Biblia y están hablando una hora y no tiene nada que ver ni siquiera de lo que han leído, puras ideas humanas. Cuidado por eso, hermanos, en YouTube. Cuidado con las redes sociales, ¿no? Ellos están predicando sus pensamientos, de su mente, lo que creen, pero el predicador debe explicar la Biblia, ¿verdad? Entonces, para otros hasta es un amuleto, hermanos. He escuchado de gente que usa de almohada la Biblia, dice, para tener buenos pensamientos, ¿no? Quiero pensar bien y duermen ahí como su almohada. Sí, para que nadie la atormente. Otros salen de casa y ponen una mesita y ponen la Biblia abierta, ¿no? Dice que si entra un ladrón, al menos que lea algo. Entonces, ¿qué va a leer? Hermanos, el ladrón no va a leer nada, ¿no? Entonces, pero no, la Biblia, hermanos, es honrarla, es ponerla en alto. No estoy hablando de este material, aunque este material encierra la palabra de Dios, pero estamos hablando del texto bíblico. Es honrar de lo que habla. Porque este es un medio, las hojas es un medio, ¿verdad? Pero hay medios electrónicos también. Pero es honrarla, obedecerla, tenerla en alto. Debemos, hermanos, amar la palabra de Dios. Debemos estar felices y contentos de que la Biblia es vida. Es como ningún libro, hermanos.
Debe usted tener una buena Biblia en casa. Y si tiene dos, mejor. Tiene tres, mejor todavía. Pero hay que leerla, hay que estudiarla, ¿no? Entonces, a veces yo tengo una Biblia para ocasiones especiales, por ejemplo, una boda. Ya mi biblita está un poco viejita, entonces ya llevo algo, es una boda, pues, ¿no? Entonces, y a veces para evangelizar tengo otra, en mi casa para mis estudios tengo a veces otras, porque tienen referencias y todo eso, pero debemos honrarla y respetarla y buscar guía en ella. Esto, hermanos, es lo que debemos hacer con respecto a la palabra de Dios. ¿Cómo estamos, hermanos, con nuestra actitud hacia la palabra de Dios? ¿Qué tanto valor tiene para nosotros la Biblia, la palabra de Dios? ¿Qué tanto nos afecta? ¿Qué tan importante es para nuestra familia, para nuestros hijos? ¿Alguna vez te has sentado con tu familia y tienes devocionales, por ejemplo, familiares, donde juntas a tus hijos, a tus nietitos, a tu esposa y dices, vamos a leer la Biblia, ¿verdad? Es un buen momento, hermanos. Si no lo has tenido, puedes decidir hacerlo. Quiero juntar a mi familia y quiero leer con ellos. No sé mucho explicar la Biblia, pero vamos a al menos leer y vamos a tratar de pensar en lo que dice la Escritura. Hermanos, eso va a crear un precedente en sus hijos. A veces nos quejamos tanto de que nuestros hijos crecen, hermanos, y ya no quieren leer la Biblia. ¿Por qué no quieren leer? Porque nunca hemos leído con ellos. Nunca nos hemos sentado con ellos a leer la Biblia, a orar. Entonces tenemos que honrarla, tenemos que buscar guía en ella, hermanos, y confiar en ella, en la palabra de Dios. ¿Por qué la Biblia es confiable? Porque es palabra de Dios. ¿Qué mejor que palabra de Dios? Nada, nada, hermanos. Yo estaba enseñando de la familia en mi iglesia una vez, les dije, hermanos, ustedes van a escuchar un montón de ideas en el mundo acerca de cómo conducir un hogar, cómo debe ser un esposo, una esposa, los hijos, los roles y todo eso. Le dije, pero nada como la Biblia. Las ideas de Dios para el matrimonio son las mejores. No hay pierde. Debemos, hermanos, entonces confiar en la palabra de Dios. ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios? Las damas también pueden preguntar. También. Este no es el Sanedrín. ¿Alguna pregunta, comentario de parte de ustedes? Hemos visto entonces nuestra actitud de que debemos saber lo que debemos hacer con respecto a la palabra de Dios. ¿Qué versión es la mejor? También estoy viendo ahora el ¿Cómo? todas las palabras sin precisar, sin hablar de la oreja, de entender, guiar, la palabra de Dios, todo es para nosotros. Sí, sí, pastor. Cuando estaba leyendo este libro anoche, creo que está en la versión NBI. internacional. Ujú. ¿Qué diferencia es con la versión 60? ¿Por ahí algo mejor? Básicamente casi nada, hermano, pero a los eruditos recomiendan más Reina Valera y Biblia de las Américas, ¿no? Esos dos recomiendan más. Y claro, hay versiones que son más paráfrasis, por ejemplo, como Dios habla hoy, u otros textos que se alejan un poquito de esa traducción fiel al texto, al idioma original. Entonces, pero por ejemplo, hermanos, ¿qué piensan ustedes, a ver, de lo que les voy a decir? Yo conocí a una persona ya de edad casi de 77 años, más o menos, le evangelicé y se convierte al Señor. Yo le evangelizo porque él encuentro delante de su casa leyendo una Biblia latinoamericana. Y me parece interesante, le digo, ¿usted lee la Biblia? Sí, desde hace muchos años.
Él se convierte y le digo, hermano, quiero discipularte. Pero él está tan acostumbrado a la Biblia Latinoamérica que no encaja con otro texto. ¿Le puedo discipular con la Biblia latinoamericana o no? ¿Sí o no? ¿Cómo es? ¿Sí o no? ¿Cuál es el problema de la Biblia latinoamericana? Tiene los apócrifos. Yo noté eso, hermanos, entonces le dije, hermano, mire, esta parte no es palabra de Dios. Le chocó al comienzo, porque él está acostumbrado, ¿verdad? A tantos años leer Macabeos, Sabiduría, Judith y todos esos libros, ¿no? Entonces yo le digo, hermano, esta parte no es palabra de Dios. Y le expliqué un poco ahí, entonces él entendió un poco más. Luchó, pero entendió. Pero siempre le veo leyendo la Biblia latinoamericana, ¿no? Entonces, yo voy a discipularle, hermano, y él está con su Biblia, y yo leo mi Reina Valera. Y le explico, ¿no? Le explico. Entonces, claro, algunos dirían, pastor, pero dale una Reina Valera el 60. Yo le he dado una Reina Valera el 60, hermanos, pero él se desubica cuando dice, oísteis. ¿Qué es oísteis? Dice él, ¿no? No entiendo. Hay otras versiones que ya no traducen así, sino más traducen como, por ejemplo, ustedes oyeron. Ya es más entendible. Entonces, pero yo creo, hermanos, que hay buenas traducciones. Creo que Reina Valera es una buena traducción. Dicen, yo no sé, hermanos, algunos sus cositas, pero otro es Biblia de las Américas. NBI también dicen que es buena, aunque por ahí algunos han observado algunas cosas también de NBI. Hay la Biblia textual. A mí me gusta, por ejemplo, revisar la Biblia textual de la tercera edición para comparar nomás el texto. Entonces, hermanos, son traducciones buenas, ¿no? Que podemos compararlas. Claro, uno va a quedarse con una, ¿no? Siempre. Por ejemplo, yo, donde uso la Reina Valera 60. No me he acostumbrado todavía a la Reina Valera 95, 2000, no sé cuánto hay ahorita, 2000, no sé cuánto, 2015. Siempre me he quedado aquí en la Reina Valera, porque desde niño yo he crecido con Reina Valera 60. Yo creo que gracias a Dios es una buena traducción, ¿no? Algunos piensan que debe ser revisada, quizá, porque nosotros no hablamos como en España, ¿verdad? Pues vosotros, no hablamos así. Por eso dicen que algunos que debe ser revisada para el cristianismo de Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, bueno, está bien. No tengo yo mayores problemas. Pero, hermanos, ahí dice la Biblia, muy importante. ¿Preguntas? ¿Más? ¿Opiniones? Usted está hablando de Latinoamérica, utilizan los católicos. Sí, sí. Ellos tienen esa Biblia tiene los apócrifos, ¿no? Entonces, Yo, Pero, yo estoy leyendo, por ejemplo, ahora Reina Valera y NBI. ya, Y yo encuentro que NBI es práctico ya. para entenderlo. En cambio, por ejemplo, un pasaje decía, como se les dijo a los antiguos, se refería a Moisés, pero en NBI dice, ¿no? Como se les dijo a vuestro antepasado Moisés. Frase para entender más. Y Ujú, Reina Valera dice, como se les dijo a los antiguos. sí. Entonces, El caso es que la Reina Valera se apega mucho al texto original, al idioma original. Entonces, y a veces las otras versiones ya son un poquito más explicativas. Pero hay algunos que ya son demasiado, como por ejemplo la Biblia del lenguaje actual. Se aleja mucho ya del sentido en sí del texto original. Entonces, yo recomendaría, no es muy recomendable, ¿no? Entonces, todos mis hijos, por ejemplo, leen la Reina Valera 60 desde la más chiquita. Bueno, la más chiquita no sabe leer todavía, pero desde los que leen hasta los mayores se han acostumbrado a leer la Reina claro, Valera. Reina Valera tengo la Biblia, pero tengo la Biblia, la tengo. Está bien, hermano, no hay problema. Con tal que tenga una buena versión ahí de la escritura. Muy bien, otra pregunta. No se preocupen más por las versiones. Solamente fue una pregunta, ¿ya? Entonces, El autor de los materiales de estos módulos ajá, usó la NBI por el tema de que es parafraseada, sí. para público así como los hermanos que no leen Ujú. mucho, son sinónimos lo que se ha usado.
Ujú, pero tiene problemas la NBI. sí, Hay textos que se han cortado, se han mochado, a versículos enteros, han revisado, sí, pero por ser parafraseadas, sí. Y no es que la NBI tampoco, hermanos, se ha alejado, ¿no? Abismalmente del texto original. Sí tiene algunos detalles, pero está bien, ¿no? Se quiere llegar de esa forma. Y tiene que ver mucho también, hermanos, con algo que se llama la crítica textual. Entonces, ya ese es otro tema, hermano. Este, yo no estoy muy metido en eso tampoco. La crítica textual es ligas mayores, ya ligas mayores. No, no estoy muy familiarizado con eso. Muy bien, si no hay preguntas, hermanos, vamos a tener un descanso, ¿ya? Unos 10 minutos, por favor, para nuestra última sesión. ¿Listo? Ahora sí, póngase de pie, por favor.